La depresión es un trastorno complejo que afecta tanto la mente como el cuerpo. No es simplemente estar triste ni algo que se pase con distracción o tiempo. Es un vacío que se instala en lo más profundo del ser. Una sensación de cansancio extremo y la pérdida de interés por todo lo que antes le daba sentido a la vida. Es una lucha constante, muchas veces invisible para los demás. Sin embargo, hay quienes todavía no creen en su existencia. Dicen que solo es falta de trabajo interno, que es cuestión de actitud, que en vez de quejarse, las personas deberían simplemente accionar. Pero dejando de lado las opiniones, hay una realidad mucho más cruda. El dolor emocional es real, tan real como cualquier otra enfermedad. Y cuando la tristeza profunda, la frustración o el vacío se vuelven insoportables, algunas personas terminan en la autolesión, o en algunos casos en algo aún peor. Cuando alguien decide quitarse la vida, su sufrimiento termina, pero el dolor no desaparece, se traslada, se expande, se convierte en una herida que nunca cierra en quienes te rodean, amigos, familia, compañeros. Todos quedan con preguntas sin respuesta, con un vacío imposible de llenar. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué es lo que pasa? Hay un juego que trata de responder estas preguntas de una manera que pocos se atreven. Un juego simple, en la plataforma en la que menos te esperarías. Un juego de Roblox llamado Why Me. Bienvenidos a Zfran. Esta experiencia completamente en blanco y negro comienza con un personaje en un abismo. La única luz que lo ilumina revela un rostro, una expresión de tristeza, de desesperación, un sufrimiento que no se puede ocultar. Al ver el personaje podemos observar un nudo en el estómago, algo simbólico, algo que no se ve, pero que sí se siente. ¿Cuántas veces las emociones nos pesan en el pecho, en el estómago o en el alma? Son enojos y tristezas acumuladas que no pueden soltarse, que no encuentran palabras para ser expresadas. Nuestro objetivo es simple, avanzar hacia la luz, pero en el trayecto encontramos algo. Un alma perdida la cual es completamente negra. Una sombra que parece querer tirarse al vacío. Pero aún podemos hacer algo. Podemos darle un último abrazo antes de continuar. Ese simple gesto en un mundo tan vacío es un recordatorio de lo que muchas veces dejamos pasar en la vida real. ¿Cuántas veces alguien necesita un abrazo y no lo nota nadie? ¿Cuántas veces una simple muestra de cariño puede cambiarlo todo? Antes de atravesar el portal, un mensaje nos dice bienvenido al cielo, pero cuando lo atravesamos, este no parece serlo. Despertamos en un mundo simple, pero desolador. No estamos solos, pero tampoco estamos realmente allí. La primera escena lo deja claro. No sé qué hago en este plano y ya no pueden verme, pero hay alguien lamentándose por mí. La primera persona que vemos es nuestra madre, acostada en un sofá y llorando, abrazando nuestro peluche favorito con una mirada perdida, como si todo su mundo se hubiese derrumbado. Cuando se nos da la oportunidad de escuchar qué es lo que dice, esta nos cuenta que daría lo que fuera para ver nuestra sonrisa una vez más. Y es curioso porque nuestra sonrisa es algo que se menciona varias veces en la historia. Y ahí es cuando me pregunto, ¿realmente éramos felices o simplemente parecía que estábamos bien? ¿Cuántas veces las personas sonríen para no preocupar a los demás? Seguimos avanzando y encontramos a nuestro mejor amigo. Él está junto a una pequeña tienda de limonadas y llora desolado. Recuerda los momentos que compartimos, las bromas que hacíamos sobre su receta de limonadas, diciendo que tenía demasiada azúcar y que nos hacíamos llamar el imperio de las limonadas. Pero ahora, él se encuentra solo. Como detalle, si seguimos explorando detrás de la casa, vemos dos policías. Pero cuanto más nos acercamos vemos un cuerpo sin vida, el cual somos nosotros. Al notar un poco más el detalle, se puede notar que agarramos un arma y... El mundo sigue su curso, pero no como antes. Si seguimos caminando podemos ver el barrio, y ahí una tienda donde solíamos comprar, y la dueña también nos recuerda diciendo, era mi cliente favorito. Es un detalle pequeño, pero deja una sensación de vacío. A veces no nos damos cuenta de cuánto impactamos en la vida de los demás, incluso en las interacciones más simples. Y entonces llegamos a la escena más desgarradora.
Cuando salimos de la tienda, a lo lejos hay una plaza con juegos vacíos, pero en una de las hamacas se encontraba un niño pequeño llorando solo. Cuando nos acercamos, nos damos cuenta de quién es, nuestro hermano menor. Él nos recuerda cómo lo empujábamos en la hamaca, tan alto que le daba miedo, pero al mismo tiempo sentía que volaba, contando: nadie me empujaba tan alto como mi hermano. Él siempre me decía: estás por tocar el cielo. Al final el que tocó el cielo fue el hermano mayor. Nuestro hermanito sigue hablando y dice que nos extraña. Dice que le encantaría que volviéramos a empujarlo, que le hiciéramos sentir que vuela otra vez. Pero parece que su voz se quiebra y deja una frase que me dejó mucho pensando. Pero él no volverá, ¿cierto? Esas palabras duelen, ya que vienen de un niño pequeño, alguien que aún no tiene su mente completamente desarrollada, pero que siente la ausencia con toda la intensidad de su corazón, porque cuando alguien se va, deja atrás más de lo que imagina. Con la llave de la casa que encontramos en la tienda, ahora podemos ir a la casa de nuestros abuelos y seguimos avanzando. Al entrar, vemos dos viejitos con una tristeza profunda. Ellos también nos recuerdan y nos extrañan, y ellos repiten: daríamos lo que fuera para ver su sonrisa una vez más. Y mencionan que esperaban que en cualquier momento fuéramos a aparecer por la puerta, que a veces aún escuchaban nuestra voz, pero saben que ya no estamos allí. Este juego no creo que sea casualidad que tenga gráficos del viejo Roblox, ya que le da un aspecto más simple y tétrico, y no tiene mecánicas innovadoras, pero tiene algo mucho más importante: un mensaje. Este juego nos obliga a ver también la otra cara de la historia, no solo la de quien sufre en silencio, sino la de quienes quedan después. El dolor es real, pero también es real la posibilidad de salir adelante. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Y el creador de este juego, Hugs for Hugo, recalca en todo momento que no estás solo. Hay personas que te aman, aunque a veces no lo veas. Hay personas que se preocupan por vos, aunque a veces lo dudes. Personalmente, me encanta que la descripción del juego este desarrollador dice lo siguiente: bienvenido a una experiencia corta y sincera de Roblox, diseñada para cualquiera que esté pasando por momentos difíciles. Este juego es simple y directo, pero se hizo con un propósito: traer un pequeño momento de comodidad a aquellos que podrían estar luchando. Sé que no es un juego muy pulido y no pasé toneladas de horas en él, pero quería crear algo real y sincero. Esto es un mensaje muy importante, en donde básicamente al jugar el juego reflexionás si realmente la decisión que podrías estar pensando es acertada, recordando así que si alguna vez sentís que ya no podés más, podés hablar con alguien, y que nunca debes de cargar con todo solo, porque tu historia aún no terminó. Y hay muchas personas que todavía quieren verte sonreír. Y esto se ve reflejado una vez hablamos con todos nuestros familiares. Cuando terminamos de hablar con nuestros abuelos, nuestra alma dice: creo que ya es hora de volver a casa. Y por última vez recorremos ese oscuro vecindario en tonalidades blancas y negras, puesto que una vez llegamos a nuestro hogar vemos un portal nuevo de luz, y ya no es una casa común y corriente, es algo más. La pantalla se aclara y volvemos a la misma cama en donde despertamos al principio del juego, pero esta vez algo cambió. Bienvenido al mundo real. Resulta que esta experiencia terminó siendo afortunadamente un sueño, y lo interpreto como si el creador haya querido reflejar una señal divina para darle una segunda oportunidad a nuestro protagonista. Al levantarnos de la cama, volvimos a nuestra vida normal, pero esta vez apreciando cada pequeño detalle de felicidad, y por eso yo creo que debido a eso se refleja todo con color otra vez. Cuando damos unos pocos pasos vemos a nuestra madre otra vez, pero esta vez con una cara de felicidad y ya no abraza a nuestro preciado oso de peluche. La puerta de la casa tampoco se encuentra cerrada. Intuyo que es debido a que quiere simbolizarse la libertad y la despreocupación de que algo malo pueda pasar. Podemos salir libremente de la casa y a los pocos metros vemos a nuestro mejor amigo, en el imperio que estábamos construyendo, también con una sonrisa. Y en nuestro inventario tenemos un premio. Un trofeo brillante de un radiante color amarillo, pero más que un trofeo yo lo veo como un recordatorio de que solo con un pequeño cambio de pensamiento nuestra vida puede tomar un rumbo completamente diferente. Afortunadamente tuve la oportunidad de contactarme con el creador de esta hermosa experiencia y pude hacerle unas preguntas, entre ellas por qué creó este juego y si era consciente de todas las personas a las que estaba ayudando, por lo que él me respondió: lo creé para personas que sufren por su salud mental, porque sé cómo se siente y siempre quise ayudar a alguien antes. Soy muy contento de cuántas personas he ayudado, ya que he recibido muchos comentarios sobre mi juego que salva vidas y ayuda a las personas con pensamientos de autolesión.
Para mí, es muy importante que el creador reconozca que buenas acciones atraen buenos resultados, y que cuando escuchas a tu conciencia, la verdadera voz de nuestro ser, podemos ejecutar proyectos y acciones de buena fe, y por consecuencia sentirnos conectados espiritualmente. Ahora bien, para las personas que tengan recuerdos de dolor, enojo o tristezas, y que haya llegado hasta esta parte del video, me gustaría dejarles 2 preguntas que dijo una vez el exitoso Lester Lavenson. La primera es, ¿deseas liberarte de la negatividad asociada con ese infeliz recuerdo? Y la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo ir por completo? Brian Tracy explica que es asombroso ver cuántas personas no están dispuestas a dejar atrás un evento negativo que sucedió en el pasado. Sienten que se han ganado el dolor y lo han pagado con tiempo, dinero y sufrimiento personal. Se sienten con el derecho a su dolor. En el fondo de su corazón no están dispuestas a dejarlo ir, pero sin la voluntad de hacerlo, estas personas no pueden recibir ayuda. Comenta qué te pareció esta experiencia. Si te gustó el video podés dejar tu like para que se siga recomendando y se pueda seguir descubriendo este bello juego. Gracias a Hacks for Hugo por contestar mis preguntas y ayudarme a entender un poco más de la razón de la creación de este juego. Sé que vas a ver esto, así que no solo quiero mandarte un saludo, sino brindarte mis más sinceros respetos. Yo soy Fran y nos estaremos viendo en el futuro con más contenido. No se olviden de suscribirse a mi canal y unirse a mi comunidad de Discord.